bienvenidos. Arrancamos la tercera edición de Digital Sheet y hoy tengo el honor de abrir con Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Ricardo. Buenos días. Gracias por la invitación. Pues para que la gente te conozca, ¿quién es Leslie? ¿Qué hace Leslie? ¿Cuál es tu cuenta para que podamos arrancar el día de hoy? Yo soy coach organizacional y consultora estratégica y acompaño a líderes en momentos de cambio a transformar esa fricción en crecimiento. Mi cuenta es Leslie Torres P. Ya saben, Leslie Torres P. Pues tú eres la encargada de abrir el podcast del día de hoy. Bueno, ¿Qué responsabilidad tienes? Encantadísima. ¿Cuál es tu expectativa de Digital Sheet? Como tú sabes, es un formato donde se cuentan pues los errores. Todos hablamos de lo bonito que es facturar, de lo bello que se ve en las redes sociales, pero nadie te habla desde ese fracaso. ¿Cuál es tu expectativa del evento? Yo estoy convencida que en el fracaso y en esos momentos de dolor es donde se crece y se aprende. Es mi propia experiencia también de saber que en esa colección de fracasos es donde se encuentran esas gemas que uno, o esos carbones que uno luego convierte en diamantes. Entonces creo que aprender de otros, dejarme llenar de información, de aprendizajes también, de otros mentores, de ti. Yo soy mentora, pero los mentores necesitamos mentores y necesitamos quien nos ayude también a cortar el camino y a evitar tropezones. Y creo que eso es lo que tengo de expectativa para este día. Como coach, si tuvieras que dar 3 consejos a las personas que obviamente emprenden, que tienen su negocio, que están ahí, ¿cuáles serían esos tres consejos que les puedes dar a las personas del aprendizaje de los errores? Yo creo que definitivamente dejarnos acompañar es uno de ellos. O sea, cuando en mi experiencia, cada vez que he querido hacer las cosas sola, como que voy más lento, definitivamente. Entonces, dejarnos acompañar por un buen mentor es importante. Segundo, creo que crear un círculo de apoyo valioso en tu familia. Muy importante. En tu familia, en tu casa, en tus amigos, tener personas con quien ser vulnerable y tener conversaciones poderosas y que entiendan lo que tú estás tratando de construir y no te echen hacia abajo, sino que te echen hacia arriba, creo que es vital. Y tercero, aunque está relacionado con la primera, nosotros debemos tener esa actitud de aprendiz constante. O sea, de todos los días, no solamente con mentoría, no solamente en conversaciones, lectura, curar como qué está entrando en nuestra mente, cuál es la dieta intelectual que estamos consumiendo, qué podcast estamos consumiendo, qué libros estamos leyendo, qué contenido estamos viendo en redes. Todo eso configura la mentalidad del empresario, del emprendedor y del ejecutivo también. 3 consejos. Cuidar tu familia, que eso es muy importante, tu entorno, porque no solamente eres tú, es todo lo que te rodea ahí. La segunda es aprender todo el tiempo, estar en modo aprendizaje. Y la tercera, pues, a un mentor que acelere un poco tu resultado. Correcto. Leslie, muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias a ti. Estamos viendo por acá. Gracias por la invitación. Pues, qué importante en los negocios es el tema financiero. Todos hablamos de vender, de cuánto producir, pero muchas veces no sabemos cuidar nuestros costos, nuestros gastos y ese dinero, cómo lo podemos organizar. Hoy tengo aquí el honor de tener Maxi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer por acá, estar acá. Pues cuéntanos un poquito, ¿a qué te dedicas y qué haces tú para ayudar a las personas? Ok, mi nombre es Magli Uzcategui y yo me dedico, soy estratega financiera internacional. Tengo experiencia de más de 14 años en la banca internacional y me di cuenta que, como bien decías, cuidar tu finanza es ese escalón para ir avanzando. Dentro del emprendimiento se cometen muchos errores financieros. Correcto. Yo te puedo decir que yo he vivido fracasos financieros interesantes y no nos damos cuenta lo importante que es cuidar los costos, cuidar los gastos o las inversiones, porque muchas veces te entra flujo y no sabes manejarlo. ¿Cuáles serían esos consejos que tú le puedes dar a los emprendedores digitales o a los dueños de negocio en tema de manejar sus presupuestos, sus ingresos y sus inversiones? Acabas de decir una palabra muy clave, poder manejar sus presupuestos. Entender sus números es sumamente fundamental y de esos números partir, porque desde allí es donde vas a construir ese imperio. Es decir, de tus números va a partir tu vida presente, tu vida futura y todo el patrimonio que puedas ir creando de tus propios negocios. El evento Digital Sheet está basado en errores. Todos cometemos errores. ¿Algún error que te haya costado en tu construcción de enseñar a las personas, de transmitir? ¿Cuál pudiera ser para ti un aprendizaje de tus errores que has cometido? Sí, básicamente hablo por experiencia propia porque de allí comienza todo. Es poder tener buenos ingresos, tener un muy buen salario y no saber cómo construir partiendo de ese ingreso. ¿Cómo lo hacemos? O sea, si tuvieras que decirme, a ver, Ricardo, el mejor consejo que te puedo dar es
tener ese conocimiento, hacer un plan o cómo comenzaría yo? Sí, haz un plan, entiende tus números, entiende tu presupuesto, valida básicamente esos gastos que no son necesarios y comienza a pensar en tu vida futura, cómo la quieres crear. ¿Qué es lo que quieres hacer? Básicamente, ¿qué esperas tener? ¿En qué quieres invertir? Que pueda apalancar cuando en esos momentos que ya no tengamos tanta fuerza, en esos momentos cuando ya deseemos tener una vida más relajada, poder entender. Como dicen, tu cuando presente. las vacas gordas Exacto. estén abajo, tengas preparado. Exacto. Pues fíjense qué gran consejo nos dieron el día de hoy de poder tener esta organización, de poderlo definir. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos verte en otra ocasión. Gracias. Gracias. Pues seguimos hablando sobre temas de salud, la importancia de tener una buena alimentación, una buena nutrición, porque ese equilibrio entre el carbohidrato, entre las grasas naturales, todo eso es muy importante. Doctora, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cuál es su cuenta y a qué se dedica usted? Mi cuenta es Doc Tayana U y yo soy médica nutrióloga clínica. ¿Usted comenzó a generar contenido desde hace cuánto? Yo creo que fui la pionera como médica nutrióloga en las redes sociales. Desde Twitter en aquella época y luego Facebook, Instagram, según iban saliendo las redes, yo ahí iba un pasito adelante. Y digo que fui la primera porque luego los que eran más grandes que yo, que eran como los maestros, todavía no confiaban mucho en eso. Entonces como que... Dicen que el que pega primero pega dos veces. Yo pegué muy bien. Ah, muy bien. En su momento yo pegué muy bien, gracias a Dios. Y ahora, obviamente, ¿cuál sería su expectativa del evento? Aquí, como usted sabe, es un evento donde se va a platicar desde el error, porque sí, normalmente claro. todos contamos la parte bonita. Claro. ¿Cuál sería su expectativa del evento? Bueno, la realidad es que con el paso de los años, uno también se va desgastando un poco. Uno se va cansando, uno no va entendiendo cómo van funcionando las cosas y probablemente eso sea lo que hizo que cuando me hablaron del evento dije... Sí, creo que lo necesito, porque estoy como una baja, es como, a veces uno se siente como hasta con un poco de desmotivación ante todas las cosas como van sucediendo y tener ese empuje y esa óptica diferente de los que saben, uno tiene que dejarse ayudar. Vamos a tocar un punto muy interesante Sí. que es cómo los médicos, los nutricionistas, los diabetólogos han tenido que entrar. Sí. Porque antes les costaba trabajo. Como usted dijo, usted fue pionera cuando entró Twitter, se adaptó, pero hoy la mayoría de la gente de la salud, pues ya no es que si quieres, ahora ya es como una necesidad. ¿Cuál sería el consejo que le puede dar a los médicos, nutricionistas que hoy están como dudosos de que lo digital sea una plataforma para ustedes poder impactar más personas? Bueno, ya la mayoría de las personas te buscan por ahí. Yo le hablo a un paciente de un gastroenterólogo y antes de ir, por más que yo le diga, te buscan por ahí. Entonces eso es muy importante porque le da visibilidad. Y cuando el paciente ve y luego ve perfiles y hace clic con lo que el profesional le está comunicando, evidentemente por ahí se capta mucho. Entonces no es, o sea, el que no está ahora en las redes sociales con cualquier especialidad está mal. Porque no se está dejando ver y es lo que te digo, el paciente por más que tú le digas sí es bueno, siempre quiere ver. Doctora, un consejo que le puede dar a la gente, a los empresarios, a los emprendedores de salud, ¿cuál sería para su mejor desempeño en su negocio? Como médicos no somos comerciantes, no somos negociantes y eso es algo que a veces nos limita mucho y por lo cual tenemos miedo de entrar porque pensamos que vamos a desvirtuar un poco lo que es nuestra profesión, de vernos como profesionales, a vernos como, bueno, entré en este negocio, entonces yo diría que con un buen manejo, teniendo coherencia con lo que uno es como profesional, uno puede entrar sin ningún problema en las redes y, como digo, el que no está... Se fue. Total. Si no está uno, hay otro. Entonces, para que esté otro, que estemos todos. Ya lo escucharon bien. Si no estás tú, probablemente esté otro y ese va a ser el que va a tomar la decisión al momento de una decisión de compra. Doctora, muchísimas gracias y bienvenida. A ustedes. Gracias. Una cuestión clave e importante en todo este tema es el tema de el contenido. Y es algo que nos cuesta muchísimo trabajo grabarnos, generar podcast, hacer distribución, cuesta mucho trabajo. Ricardo, un gran experto en la generación y distribución de contenido. ¿Cómo estás? Bien, y ahora mejor que me dijiste experto. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo ayudas a las personas? Bueno, mira, hace ya un tiempo que vengo haciendo contenido, creando contenido
casi que de hobby y lo hemos profesionalizado a lo largo del tiempo. Mercadólogo de profesión. Y bueno, nada, aquí trabajando lo que uno le apasiona, lo que uno le gusta. ¿Qué has visto de los expertos que les cuesta trabajo hablar? Yo te voy a ser muy sincero, yo era el detrás de cámara. Yo siempre estaba atrás en la estrategia, me costaba mucho trabajo hablar y yo me di cuenta que, pues si no estaba al frente no vendía. Y tenía que darme cuenta que tenía que ser un personaje. Al final yo dije, bueno, pues eres un personaje, sal, graba, pon. Sí. Y adelante. Pero tú que grabas muchas personas, que ves el contenido, ¿cuál es la principal barrera que tienen las personas? Mira, la principal barrera, lo primero es que la mayoría de la gente en algún momento le pasa eso. O sea, que pudiéramos empezar que a todos nos pasa. Y de hecho, ese frito que uno siente, yo creo que es normal. Entonces, entender esa parte yo creo que es importante. Segundo, la mayoría de la gente muchas veces se sobreprepara. Entonces, la sobrepreparación lo que hace es que te pone tenso y no permite que tú en tu área de expertise tú puedas expresarte de forma correcta. Entonces creo que también esa parte ahí muchas veces uno apoya al cliente de que entienda, de que sabe la materia. Porque muchas veces cuando uno graba con una persona es porque sabe de lo que está hablando. Entonces tratar de llevarlo al terreno del orgánico, de una conversación cotidiana, de lo que hace en el día a día, yo creo que ayuda bastante a que el cliente se sienta mucho más cómodo. Tu expectativa del evento. Aquí se hablan de errores, de cagadas, de lo que nadie cuenta, porque todos cuentan lo bonito, las facturaciones, lo bello que son las redes y los negocios. ¿Cuál es tu expectativa del evento? Aprender de cada persona que se sienta en esa mesa y obviamente de ti como expositor, porque todos tenemos un gran aporte que podemos recibir y mucho más una persona que asesora a muchas personas en el ámbito digital. Pues bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ricardo. ¿Cómo lograr transitar como un empresario y tener una experiencia política y mezclarlo con una evolución hacia todo el tema de empresario, de emprendimiento? Es un reto complicado. Luis Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Sí, realmente es un reto que tiene sus complicaciones. ¿Cuál ha sido? El evento se habla sobre los errores, sobre las cagadas que cometemos como empresarios y a veces no nos damos cuenta de ese impacto que generamos. ¿Cuáles serían para ti esos errores que cometiste que te sirvieron a ti como aprendizajes para seguir creciendo? Bueno, desde la parte empresarial creo que uno de los errores que más cometemos y yo cometí como emprendedor pues es basar mis acciones en proyecciones. O sea, trabajar con ingresos que no han llegado, poder planificar un ingreso y hacer inversión o gastos contando que tú vas a lograr una venta y no poder conseguirla. Entonces eso te complica mucho la dinámica operativa de la empresa. Acabas de tocar un tema importantísimo. Soñar con algo que no tienes tangible. El flujo es importantísimo. Y más como emprendedores, normalmente hacemos proyecciones en Excel que se oyen muy bonitas, pero la realidad de la facturación, los costos, los gastos no se van. ¿Cuál sería otro área de oportunidad que tú encontraste en este tema de emprendimiento y poderlo aplicar? Bueno, realmente una oportunidad brillante para mí como joven ha sido la experiencia o la capacidad de aprendizaje que he podido lograr en este corto tiempo que llevo liderando mi empresa, que básicamente lo que tú aprendes en las aulas, en la universidad o en algún tipo de capacitación que tú haces, pues esa oportunidad que te brinda un emprendimiento de poder ponerlo en práctica, ver si funciona, tener la capacidad de ampliar tu liderazgo con las personas que trabajan contigo, por ahí es importante. ¿Y cómo mezclar la política? Porque ahí la comunicación es importantísimo, ¿no? O sea, cómo tú logras acercarte con las personas. ¿Cómo le hiciste tú para hacer esa comunicación con la gente? La comunicación desde lo político a lo empresarial. A lo empresarial. Sí, es un tema un poco sensible, y más en nuestro país, porque el político y el empresario como que a veces no tienen esa vinculación directa o ese acercamiento hacia la sociedad. Entonces es básicamente poder mostrar que independientemente de que tú tengas un rol de servicio, pues yo soy político porque me gusta ser actor social, y entonces ya desde la parte empresarial pues también puedo servir a la sociedad desarrollando mi empresa, creando fuentes de trabajo, agregando valor al mercado. Y lo hemos comunicado de manera muy transparente, o sea, puedo ser político, puedo ser empresario, puedo desde las dos funciones poder aportar a la contribución del desarrollo. Pues bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. A ver, ya vimos temas de salud, temas de planeación, temas políticos.
Pero algo muy importante es el tema de cómo manejamos nuestro ingreso, nuestros proyectos, nuestras finanzas. Y ese es el gran área de oportunidad que tenemos, porque no atendemos esa parte, lo dejamos para el final, ya que estamos o ahogados o llenos de mucho ingreso. Y tengo el honor aquí de platicar con Pamela. Pamela, ¿cómo estás? Ay, feliz de estar aquí, contenta, con mucho deseo de aprender. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu cuenta para que la gente te conozca? Yo soy Pamela Pichardo, soy mentora y asesora financiera. Mi cuenta es Pamela Pichardo J. Para los que no me siguen, pues me puedan acompañar y aprender trucos, tips que te permitan planificarte mejor, organizarte mejor para que tengas una vida financieramente más saludable, más estable y que te permita realmente disfrutar de lo que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo contenido? Yo tengo que llevar por lo menos 10 años haciendo contenido. Empecé obviamente como tras bastidores, porque como que nunca me gustaba enseñar mi cara. Y poco a poco, entonces, tuve que ir como exponiéndome y sí, tengo ya cerca de 10 años creando contenido. El evento habla de los errores, porque todos hablamos de lo bonito que es facturar, las redes vivimos una vida hermosa, pero la gente no se prepara financieramente y eso me ha tocado ver después de haber mentoreado a muchas personas que el error más claro que tienen es no hacer un presupuesto, no organizar sus costos, no saber cuáles las proyecciones. ¿Cuál sería tu 3 consejos que puedes decirle a los emprendedores sobre temas financieros? Primero, que traten de separar la persona emprendedora del negocio. Porque uno de los primeros errores es que lo mezclamos todo. Como somos el emprendimiento ambulante, entendemos que nosotros somos el negocio. Entonces, aunque tú seas el dueño, el protagonista, el mensajero, lo hagas todo, tú tienes que separar la persona del negocio, porque la persona tiene su presupuesto y el negocio tiene su presupuesto, sus gastos, sus compromisos y la persona por igual. Esa separación tiene que verse a nivel de cuentas. ¿Qué hacemos si yo empiezo a trabajar y vendo, no sé, accesorios a través de mi cuenta de Instagram? ¿Qué hago? Que todo el dinero que yo recibo, pues lo pongo en mi misma cuenta donde yo recibo mi sueldo, mi salario, y todo lo mezclo. Entonces, al final, uno empieza así quizá pequeño y dice, bueno, pero que yo soy un negocio pequeño, yo todavía no recibo muchos ingresos, pero obviamente... Y otro de los consejos, no puedes, aunque tú empieces en pequeño, tú tienes que empezar en pequeño pensando en grande, en que ese negocio va a crecer. Entonces, mientras más tiempo pasa en lo que tú separas el dinero, el ingreso y el gasto de ambas cosas, pues más se complica. Entonces, eso es importantísimo, tener separado a nivel de cuentas. Y otra cosa importante es realmente, como tú decías, tener un presupuesto. Un presupuesto básico, no tiene que ser algo muy complicado, pero que permita saber cuánto dinero quieres traer a la empresa y cuánto dinero tienes que invertir o vas a gastar para que ese dinero pueda llegar. Si eso no está claro, no pasa nada. Y muchas veces con los ingresos, a veces lo dejamos de manera fortuita. Me refieren, me llega un cliente, pero no me pongo una meta, no me exijo un nivel de venta para que mi negocio pueda sostenerme. Entonces, esos serían como que básicos, imprescindibles para cualquier emprendedor. Acabas de mencionar algo muy importante y yo te lo confieso aquí en este podcast. Yo cometí ese error de mezclar las finanzas personales con las finanzas empresariales, ¿no? Entonces yo era pues el empleado más caro de mi empresa. Muy caro. Y al final no dividí esa parte. Y ese para mí dentro del aprendizaje de esto pues me costó muy caro entender hacer esa separación. ¿Cuál sería uno de los áreas de oportunidad o errores que cometió Pamela en el mundo digital, ya hablando del tema, que le ha servido como aprendizaje para poder seguir creciendo? Bueno, de las primeras cosas que yo puedo decir es crear contenido, porque hay que crear contenido. Todos los que trabajamos en esta área, pues creamos contenido como de manera natural, pero la mayoría de las veces lo hacemos sin estrategia, sin un propósito, simplemente comunicando lo que entendemos. Y si no hay una estrategia clara, hay un desgaste y obviamente no hay un retorno. Entonces yo creo que trabajar con un propósito claro, tener definido cuáles son tus objetivos, no siempre es tener más likes, no siempre es qué es lo que tú quieres lograr a través de esa comunicación y obviamente apoyarte del conocimiento para que así lo puedas transmitir. Pamela, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y por darme este espacio.